Bueno, arrancamos otra sesión más, ¿verdad? De planeación de instalaciones. Ahora nos toca ver un tema, perdón, quiero ver, hay una consulta por ahí, dice, podemos aproximar los minutos al entero mayor en el cálculo del tiempo de ciclo. Eh, sí, sí, pueden tomar esas suposiciones, deben de dejarlo planteado por ahí. Vea, habría que evaluar o podrían hacer el ejercicio de evaluar en todo caso qué tanto impacta, ¿verdad? El uso del tiempo en segundos y el tiempo en minutos, ¿verdad? Para hacer el cálculo completo. ¿Verdad? Si es que son muchas realmente no he visto el ejercicio ese, lo sugirió la instructora. ¿Verdad? Entonces, no sé realmente si es mucha la diferencia entre los tiempos, el tiempo total y por unidad, vea. ¿Cuánto es el tiempo total por unidad? A producir aproximadamente. O no lo han calculado, pero si no, lo que tendrían que hacer es verificar eso, vea, porque por ejemplo, eh, 6.55. Sí, podría hacerse la aproximación, o sea, no, para utilizar 7 minutos, sí, no hay problema. Sí, no hay problema, en ese caso podrían ocupar así. Bueno, comentábamos entonces que vamos a empezar a trabajar ya con la unidad 7, ¿verdad? Que tiene que ver con el diseño de las áreas de producción, ¿verdad? Entonces, eh, vamos a empezar a ver y vamos a ver cómo va hilando todo lo que hemos ido desarrollando y si se fijan vamos trabajando por las unidades del programa de forma desordenada, podríamos decirlo, pues porque no vamos en el orden de numeración, pero es porque precisamente estamos haciendo una conexión entre cada una de las etapas que estamos viendo ahorita. Entonces, la parte de producción, ¿verdad? Del diseño de área de producción viene posterior a que nosotros hayamos hecho eh, una planificación, ¿verdad? De una investigación primero de nuestro producto, ¿verdad? Realmente cuál va a ser la aceptación que va a tener, el flujo que vamos a generar de producción, ¿verdad? A través de definir esos tiempos de producción estándar, ¿verdad? De definir la cantidad de equipo que vamos a estar ocupando, ¿verdad? Etcétera. Y entonces ya con eso nosotros podemos empezar ya a hacer un cálculo más serio de cuántas máquinas, cuántos equipos vamos a estar ocupando, cuántos puestos de trabajo, etcétera. ¿Ya? Entonces ya con eso nosotros podemos estimar cuál va a ser el totalidad de, por lo menos de nuestra área de producción eh, en general, vea, sin tomar en cuenta todas las demás áreas que van a estar participando, las áreas de almacenamiento, las áreas de manejo de materiales y todas las demás áreas auxiliares, ¿verdad? Entonces, solo centrándonos ahorita en la parte de producción, ya con los datos que tendríamos de haber estimado los tiempos estándar, ¿verdad? Y con eso poder observar el volumen de producción que se nos viene, nosotros ya podemos decir, ok, bueno, entonces lo que necesitamos son tantos tanques de esto, eh, tantas máquinas empacadoras de esto, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y ya con eso nosotros poder empezar a planificar, ¿verdad? Cómo vamos a distribuir toda esa maquinaria y equipo en el piso de producción.
Entonces, ¿qué quiere decir? Vamos a ver esta unidad. El objetivo es que precisamente a partir de los requerimientos de la mano de obra, de maquinaria y de equipo, se realizará el diseño de los puestos de trabajo ya en sí, ¿verdad? El cálculo y el diseño del área de producción, tomando en cuenta el equipo de manejo de materiales, seguridad y aspectos de accesibilidad universal. Es decir, vamos a empezar ya a diseñar el área de producción, pero todavía vamos a estar tomando en cuenta otros factores extra, además de los muy técnicos o teóricos de la planificación de la demanda. Ya, como dicen por ahí, qué tipo de equipos vamos a ocupar para manejar el material, dependiendo del volumen que tengamos, normativas de seguridad y toda esa cuestión. Vea. Entonces, bueno, al final vamos a hablar sobre vamos a ir adelantando las indicaciones de otro de los trabajos que van a tener para que con suficiente tiempo ustedes puedan ir buscando información, ya que ahorita esa información va a estar de manera transversal en todo lo que vamos a ir viendo, ¿verdad? Así es que poco a poco pueden ir preparando, ¿verdad?, esa actividad y esa información. Entonces, ¿qué nos toca ver aquí? Bueno, el diseño de requerimiento y cálculo de las áreas de producción, diseño de puestos de trabajo, diagramas adicionales, hojas de planeamiento de áreas de producción, seguridad en puestos de trabajo y accesibilidad universal. Entonces, se recuerdan de esto, ¿verdad? Hicimos una estimación de todas las operaciones que íbamos a realizar para elaborar un producto X, ¿verdad? Esta es una tabla de ejemplo de uno de los productos que que habíamos usado de guía, ¿verdad? Donde se tienen esas 16 operaciones. Luego ya teníamos ahí, después de sacar la cantidad de piezas defectuosas y toda la cuestión, la cantidad a producir por día, ¿verdad? Que iniciando las operaciones eran 794 unidades, ¿verdad? Y después de, perdón, y después de ir descartando cada una de los porcentajes de piezas defectuosas que iban a ir saliendo en el proceso, nos quedamos al final con que la producción final que tendríamos son 600 piezas, ¿verdad? Eh, a eso sacamos cuál era el estándar que íbamos a tener o el estándar de producción real por cada una de las operaciones, ¿verdad? Es decir, con un equipo, con una maquinaria, ¿verdad?, con un puesto de trabajo, cuántas piezas puedo producir con el máximo, ¿verdad?, de mi capacidad de producción en esa área. Entonces, por ejemplo, para la primera operación estábamos sacando que eran 108 piezas por día, lo más que yo puedo producir, ¿verdad?, con un solo puesto de trabajo. Entonces, lo que nos llevaba a hacer el cálculo es que yo tengo un requerimiento de producir 794 piezas, ¿verdad?, entre 108 me da que al menos yo tendría que tener 7.35 máquinas o áreas de trabajo, ¿verdad?, puestos de trabajo en esa operación. Ahora, 7.35 no puedo tenerlo, ¿verdad? Porque no puedo tener un factor fraccionario ahí, entonces aproximamos, ¿verdad? O sea, es decir, que al final estaríamos ocupando 8 máquinas, ¿verdad?, o puestos de trabajo, por lo menos para poder suplir todo el requerimiento de demanda por día de esa operación y así sucesivamente para cada una de ellas, ¿verdad? Entonces, a partir de eso, nosotros ya estamos tirando algunos datos, ¿verdad?, de realmente qué es lo que voy a necesitar diseñar en nuestra área de producción. ¿Verdad? Por ejemplo, para la primera operación yo tendría que estar haciendo o incluyendo en nuestro diseño de producción 8 puestos de trabajo, ¿verdad? Y dependiendo de las dimensiones de la maquinaria y toda la cuestión,
ya nosotros podemos ir estimando cuál va a ser el espacio que va a ocupar esto. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo vamos a determinar el espacio? Vamos a ver más de cerca esto. Vea. Este es otro ejemplo, vea, donde nosotros tendríamos 10 actividades. Vea, vemos los equipos que están asociados, la cantidad de producción requerida, el porcentaje de rechazo. Vea, este es como la tablita, una tablita un poquito más formal para presentar toda la información. Vea, la cantidad a producir realmente que voy a necesitar, el estándar de producción, la eficiencia. Vea, ahí saco el estándar real, vea qué es lo que ya tenemos y hacemos la división entre ellos y obtenemos el número de equipo, vea, o la fracción de equipo, es decir, 1.34, que en esta se aproximaría a 2. ¿Vea? Entonces de ahí empezamos a ver cuántos serían los puestos totales de trabajo que voy a requerir, que aquí están, al final la suma de todos ellos me da 35, ¿vea? Para poder hacer esa operación. Entonces, la cantidad de puestos podría no coincidir con la cantidad de mano de obra estimada. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, pueda que de repente yo diga, esta operación, o más bien esta persona puede realizar estas dos operaciones en consecutivo, ¿vea? Y entonces por ende va a ocupar la misma máquina, ¿vea? Es decir, si yo tengo la operación en este caso, aquí viendo esto, permítame, ¿vea? Si yo tengo cortar, ¿vea? Que es la número 3, y ranurar, y ambas se van a hacer con la misma sierra, ¿verdad? Entonces es muy probable que yo al final no vaya a tener dos puestos de trabajo con una sierra cada uno solo para cortar y el otro solo para ranurar, ¿vea? A no ser que mi demanda lo requiriese de esa forma, ¿vea? O que yo estimara que eso es la forma más conveniente de hacerlo, ¿vea? Lo más común es que, por ejemplo, ese par de operaciones yo la juntara, ¿vea? O se las asignara a una sola persona y que con la misma sierra él haga esas dos operaciones. Y de ahí es de donde viene la importancia, ¿vea? Del poder hacer ese balanceo de línea, vea, donde de repente yo empiezo a asignar estaciones de trabajo, ¿verdad? Y ahí es donde ya va cobrando sentido lo que estábamos viendo anteriormente, vea, donde la operación A y B nos quedaban juntas, C, D y F nos quedaban juntas, y entonces probablemente C, D y F se puede hacer con la misma maquinaria, entonces ya sabemos que ahí podemos, en esa estación de trabajo, estaríamos trabajando esas tres actividades de una sola tiro con una única maquinaria, ¿vea? Entonces eso, ¿qué es lo que hace? Lo que permite es evitar que la inversión inicial se nos dispare, ¿vea? Por estar teniendo un puesto de trabajo o la cantidad de puestos de trabajo que me indique ahí específica, para cada operación, ¿vea? Sino que realmente pueda anidar operaciones en puestos de trabajo, ¿vea? Y con ello disminuir la cantidad de inversión a realizar, ¿verdad? Bueno, ¿cómo determinar el espacio, ¿vea? En las áreas de producción? Ahí estábamos viendo, el primer paso es ese, ¿vea? Definir todos esos requerimientos de materiales, de puestos de trabajo. Luego vamos a definir los puestos de trabajo en base a los siguientes criterios, ¿verdad? Primero, las mesas de trabajo que vamos a ocupar, ¿vea? Hay máquinas, ¿vea? Para definir un puesto, qué tamaño va a tener, ¿vea? Qué es lo que va a requerir, etcétera. El espacio para el operador y el acceso al equipo, ¿vea? Es decir, el operador pues tiene que poder entrar ahí, ¿vea? No van a estar pegados uno con otro y cómo se va a meter, sino que hay que definir todas esas relaciones de espacio a ocupar, ¿vea?
el espacio que vamos a ocupar para tener las materias primas también, si es que se van a tener sobre la mesa de trabajo, ¿vea? O va a haber que hacer un espacio en específico donde ubicar las materias primas que vamos a estar ocupando para la elaboración del producto. El espacio para los desperdicios, porque muy probablemente de la operación nos va a estar resultando una serie de desechos, desperdicios, ¿verdad? Que voy a tener que estar evacuando. Y el espacio para las partes terminadas. ¿Vea? Una vez yo haya cumplido con mi operación, pues voy a necesitar un espacio para poder ubicar todo el producto que yo haya terminado, que se vuelve los insumos para alimentar la siguiente operación, ¿verdad? Entonces, ahí nos hace la señalación que para poder visualizar la necesidad de todos estos espacios, se debe de hacer un diagrama, ¿verdad? Por lo menos de un puesto de trabajo estándar, aunque sepamos que se lo vamos a replicar 6 veces, 10 veces, pero definir uno con mucho detalle para ver realmente cuál va a ser el área que va a estar ocupando ese puesto de trabajo y así ya solo poder escalarlo, ¿verdad? Al número de espacios que vayamos a ocupar del mismo tipo. Entonces ahí es donde ya entramos, ¿verdad? A ocupar pues nuevamente nuestra tablita, ¿verdad? Donde estamos haciendo un cálculo, ¿verdad? Y esto lo van a tener que realizar ustedes con sus proyectos, ¿verdad? A la hora que ustedes estén, ya hayan investigado su proceso, ¿verdad? Ya tengan definido cuál va a ser el volumen de producción que ustedes van a tener, ¿verdad? Y entonces ustedes digan, bueno, voy a estar produciendo 150,000 libras, ¿verdad? Por mes. Vea, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Para producir esas 150,000 libras por mes, eh, probablemente no me va a dar abasto una herramienta manual pequeñita, etcétera, sino que voy a necesitar un equipo más robusto, ¿vea? O si va a ser un proceso semiautomatizado o automatizado, entonces si va a ser una maquinota que haga todas estas operaciones, ¿vea? De una sola vez, ¿vea? Pero entonces esa maquinota va a tener tales y tales dimensiones, ¿vea? Muchas veces nos vamos a topar con que yo puedo estimar, por ejemplo, yo necesito una máquina que me produzca para salir tablas, vea, y cabal con la producción diaria, yo necesito que me produzca 300 libras al día, vea. Pero de ahí me vengo a topar con que en el mercado solo tengo una máquina de 180 libras al día, ¿vea? Y otra de 500, ¿vea? Entonces ahí va a ser cuestión de mi criterio evaluar, definir qué me conviene más. ¿Vea? Al final me compro una máquina de 500 libras diarias, ¿vea? Que va a ser mucho más de lo que yo he definido, ¿vea? Dentro de mis requerimientos de producción. O, por ejemplo, me quedo con la máquina más pequeña que es a 180 libras diarias, ¿vea? Pero no me va a dar para las 300 que yo requiero, entonces voy a tener que comprar dos, ¿vea? Compro dos máquinas de ese tipo y entonces pongo dos estaciones de trabajo o dos puestos de trabajo, ¿vea? Con ese tipo de maquinaria en paralelo que me van a estar trabajando la producción que yo tengo y con eso ya estoy un poquito sobrada de las 300 libras diarias. Ahora, ¿qué factores entran en la decisión de eso? A ver, quisiera escucharlos. ¿Cómo me decido? ¿Cuál agarro? ¿Alguien que quiera participar ahí? A ver, ¿cuál es su criterio? Estamos ahorita hablando con el proveedor y necesitamos decirle cuál queremos. ¿Quién decide y por qué?
¿Podría reformular la pregunta de nuevo, por favor? Ok, vaya. Lo que les estoy planteando es que de repente para una operación en específico yo requiero producir diariamente 300, pongámoslo en unidades, 300 unidades diarias, ¿verdad? O 300 libras diarias, ¿verdad? Y entonces vengo y al ir al mercado, ¿verdad? Al ir a cotizar esa maquinaria, me topo con que solo tienen una de 180 libras diarias y tienen otra de 500 libras diarias, ¿verdad? Entonces, o bien puedo comprar la de 500 libras diarias, ¿verdad? Y voy a estar sobrado de capacidad por 200 libras diarias, o bien compro dos máquinas de 180 libras diarias, me suman 360, quedo arribita, vea, y cerquita de mi requerimiento diario de producción, vea, y las pongo en paralelo y funcionamos. Ahora, ¿qué me conviene más? ¿Qué haría? ¿Por qué me decidiría? ¿Cuáles son los criterios para tomar esa decisión? Eso es lo que quisiera que me comentaran ustedes. En función de qué creen ustedes que pueden tomar esas decisiones? ¿O cómo harían para tomar esa decisión? Yo creo, ingeniero, que primeramente tenemos que ver el espacio con el que contamos en nuestra empresa para poder poner más puestos de trabajo. Si en dado caso elegimos la opción de comprar dos máquinas. Ok, esa podría ser una. Evaluar el espacio que estas ocupan, vea, y pueda que no necesariamente sea escalado, vea, de que dos máquinas de 300, perdón, de 180 equivalen a una de 500, vea, sino que pueda que la de 500 sea 3 veces, vea, el tamaño o el doble del espacio que van a ocupar las dos pequeñas, vea. Esa podría ser uno de los criterios, vea. Evaluar las dimensiones, vea, y ver cuáles, si la suma de aquellas ocupa un mayor espacio, vea, que comprar la grande, vea. ¿Cuál sería la otra? ¿Qué otro criterio podrían tomar? La opción que implique menor costo, esa puede ser otra de las opciones viables, ¿verdad? De que de repente comprar la de 500 tal vez me sale un poco más económico que comprar dos de 180, ¿verdad? Incluida todo el gasto de instalación, probablemente que me vayan a cargar, etcétera, ¿verdad? Ok, entonces ahí, si se fijan, ya llevamos dos criterios. A ver, ¿qué otro criterio podemos tener? Con la que minimicemos el tiempo de producción. Si es que tienen velocidades, lo que pasa es que en este caso estamos hablando, ¿verdad? De que hay una máquina que nos saca 500 unidades diarias, de ahí la otra nos saca 180 diarias, ¿verdad? Entonces básicamente los ratios de producción ya los tendríamos ahí, ¿verdad? Pero podría ser un factor el hecho de que de repente una tenga más, no sé, que podamos, que pueda tener más velocidad, pero realmente ahí estaría casi que en un balance eso, los ratios de producción con la velocidad de producción. El espacio de almacenamiento, a ver, profundicemos un poquito ese criterio, ¿a qué nos referimos con el espacio de almacenamiento? Yo lo pienso de la siguiente manera, porque si nosotros compramos la máquina grande, entonces vamos a estar produciendo 500 diarios, ¿verdad? 200 arriba de lo necesario. Entonces podemos ir almacenando 200 en el primer día. En el segundo día volvemos a producir 500 y nos vuelven a sobrar 200. Ya podemos tener 100 más para suplirlo del siguiente día y volvemos a almacenar 100. Y así iríamos almacenando y almacenando para ir supliendo los siguientes días.
Ok, ok, perfecto. Vaya, ahora, en eso va a depender un poco de la política de producción que nosotros tengamos, ¿verdad? Si al final nosotros vamos a producir sin tomar en cuenta la demanda del mercado, ¿verdad? Es decir, yo me puedo dar el lujo o voy a tener la intención de producir y, como dices tú, ir almacenando hasta que ya tenga topadas las bodegas, o realmente lo que queremos hacer es tener un inventario al ras, ¿vea? Y lo que esperamos ir es balanceado, ¿vea? Produciendo lo justo. Más adelante, ¿vea? Y creo que ahorita todavía no han llevado algunas materias de esas, pero la tendencia es a trabajar de una forma lean, ¿vea? Y ahí dentro de una de las materias que ustedes pueden llevar está Lean Manufacturing, que lo que busca es minimizar los inventarios, ¿verdad? Porque no sé si recuerdan que hay un costo asociado a mantener un inventario de bienes ya terminados, ¿verdad? Entonces, hay un riesgo asociado a ello también. Entonces, en la medida en que nosotros podamos producir con una cadencia que nos permita salir más al ras, eso es mejor. ¿Vea? Ahora, por la incertidumbre de la demanda, por la falta de confiabilidad con mis proveedores y por otros motivos más, pueda que a mí me convenga tener un inventario, ¿verdad? Pero en la mayoría de casos buscamos tener lo más balanceado, ¿verdad? Lo más justo que podamos tener esos inventarios, ¿verdad? Para no cargar con ese tipo de cuestiones como los costos de almacenaje, vea, el riesgo que podemos tener de que ese producto se vaya a estropear, se vaya a echar a perder, se vaya a dañar, vea, y otro montón de cuestiones asociadas a ello. Pero, por otro lado, sí, y creo que por ahí tal vez es donde te surgió ese criterio, vea, que si yo produzco solamente el ratio de lo que necesito a diario, es decir, las 300, uno de los puntos que podríamos evaluar es la subutilización del equipo. ¿Ya? Es decir, yo voy a comprar un equipo de 500 unidades diarias para tenerlo parado el 40% del tiempo, ¿verdad? Porque voy a producir 300 unidades diarias nada más, ¿verdad? Para salir al ras con lo que yo requiero de producción, ¿verdad? Entonces quiere decir que el 40% del tiempo ese equipo va a estar parado, ¿verdad? Entonces ese es uno de los criterios que posiblemente debemos de tomar y con los que nos van a medir nuestra propuesta, ¿verdad? Porque vamos a llegar donde el inversionista, donde el gerente, donde el jefe de la planta, a decirle, va, mire, vamos a poner esto aquí así y así, y entonces al final voy a comprar esta maquinaria que es de 500 unidades diarias, ¿verdad? Pero va a estar descansando casi que toda la tarde, ¿verdad? Y entonces me va a decir, hey, me estás pidiendo que invierta este montón de plata para tenerla parada casi la mitad del tiempo, ¿verdad? Entonces no tiene sentido lo que estás diciendo, ¿verdad? Entonces ahí entramos a ver otro criterio, ¿verdad? Por ahí dice realizar un estudio de mercados, definitivamente, y nos toca hacer eso ahorita con nuestro producto, ¿verdad? Entonces, eso va a mandar un poco cuál va a ser como la política que vamos a estar ocupando, ¿verdad? Y cuánto va a ser el volumen de producción que vamos a requerir. Pero cuando hablamos de esos ratios, ¿verdad? De que yo requiero 300 unidades diarias, ¿verdad? Así como lo empezamos a estimar en los ejercicios de balanceo que vimos anteriormente, esa necesidad, vea, donde ya nosotros decimos necesito producir diariamente tanto, viene sustentado por un estudio de mercado, vea, porque se supone que ya hicimos todo el trabajo de investigar y al final, después de todo lo que nos contestaron y la información que pudimos recabar, estamos tirándole a que esa es la cantidad que nos van a comprar, vea. Entonces sí, ya ese dato de la producción que yo deseo tener, ¿vea? O más bien la producción que yo tengo que solventar o dar abasto, ¿vea? O
o lograr producir, es porque esa cantidad, vea, ya me la demostró un estudio de mercados, que es lo que yo posiblemente voy a vender, ¿verdad? A ver si se les ocurre algún otro criterio de toma de decisión sobre eso. Ingeniero, yo estaba pensando uno y como tenemos la opción de elegir o una máquina que nos produzca 500 o dos máquinas, ¿verdad? Que nos aproxima a la producción que nosotros esperamos, considero de que también tenemos que analizar la cantidad de operarios que tenemos. Si tenemos los dos operarios disponibles que puedan operar las dos máquinas, o si solo disponemos de un operario y que pueda manejar la máquina que nos produzca las 500 unidades. Entonces, no sé si sería un criterio a tomar en cuenta si tenemos el personal suficiente para que operen las dos máquinas o solo una. Correcto, esa podría ser un criterio. Ahora bien, eso lo solventamos contratando más personal, vea, y que si realmente consideramos que lo necesitamos, lo podemos hacer, vea. Ahora, ahí, por ejemplo, habría tal vez para el caso de los costos, evaluar que tener una máquina de 500, vea, solo me va a requerir un operario y un auxiliar tal vez, y en el caso de las dos máquinas van a ser los dos operarios más los dos auxiliares, ¿vea? Para poder cargar las máquinas. Entonces ya ahí estamos hablando de que se nos duplica la cantidad de personal, ¿vea? Y entonces por el lado de los costos tal vez es interesante hacer el análisis, porque podemos decir, bueno, comprando este tipo de maquinaria que es un poquito más robusta, vea, yo me reduzco la cantidad de personal que voy a tener que pagar, y eso implica no solo lo de los salarios, sino que todas las responsabilidades económicas que tiene un empleador en cuanto a todas las prestaciones que se les puedan dar, ¿vea? Entonces, en ese punto sí me parece, ¿vea? El hecho de decir, hey, vamos a evaluar, ¿vea? Cuánta cantidad de gente me hace contratar el poner esta máquina o poner esta otra, ¿vea? Ahora, otra cosa de las que podrían entrar aquí, por ejemplo, ¿vea? En este tipo de cuestiones, es el hecho, y ahí sí, de la automatización, ¿vea? Pueda que un modelo de máquina o el modelo más grande sea más automatizado, ¿vea? Y entonces yo solo requiera a alguien que esté con el control ahí, puchando ahí un montón de botones, ¿vea? Y programando, ¿vea? Y ya la dejan trabajando sola y ya se ponen a limpiar el área, van a traer materiales, etcétera, ¿vea? Le queda más tiempo libre. Pueda que las otras que son más pequeñas, ¿vea? Sean más manuales, ¿vea? Tengan que estarse cargando, que estarse haciendo cambios, ¿vea? Que estar maniobrando alguna cuestión. Entonces, ese sí puede ser otro factor, vea, el hecho de que qué tan automatizada o qué tan mecanizada, vea, qué tanto manual va a ser la operación de esa máquina, vea, porque eso me podría dejar la pauta a mí para decir, bueno, aquí en esta ocupo una persona, vea, para la máquina, más dos operarios, más dos auxiliares que le van a estar ayudando a introducir el material, a sacar el material por la otra punta, etcétera, vea, pero en esta otra, y eso va a ser por cada máquina, vea, y entonces al final se me vuelven 6 personas, vea. Pero en la otra pueda que no, solamente con una persona yo puedo manejar toda la máquina porque está completamente automatizada, vea. Entonces ese es otro criterio que me ayuda para decidir, porque va a tomar en cuenta el requerimiento de personal, vea, porque en un proceso más manual, vea, obviamente pues va a haber mucho más trabajo que hacer en la máquina, vea, por ejemplo, pueda que esas personas tal vez no van a poder dedicar más tiempo hacia alguna de las otras actividades, vea, del área, vea, aprovisionamiento de materiales, limpieza de áreas, etcétera, vea, y pueda que el otro sí quede un poco más liberado en ese aspecto, vea. Entonces esa podría ser otro de los criterios, vea. Y en sí podemos tener varios criterios más ahí,
¿vea? Para poder evaluar la decisión de comprar una o comprar las dos, ¿vea? Y así sucesivamente. Entonces, lo que quiero que vean es de que a la hora de que nosotros vamos a diseñar esto, otra de las opciones que se me olvidaba, y eso puede ser muy importante, ¿vea? Yo puedo ver, si me voy por el lado de la subutilización, ¿vea? Yo puedo decir, puchica, voy a comprar una máquina para tenerla el 40% del tiempo parada, mientras que con las otras dos, yo solo estoy perdiendo menos del 30, ¿vea? Porque solo estaría 60 piezas por día son las que yo estaría desperdiciando de producir, ¿vea? Pero habría que analizar otra cuestión. Si realmente esto no es un diseño de cero, ¿verdad? Si no es que estoy montando mi fábrica y yo ya tengo información, ¿verdad? Yo ya he estado trabajando, ya tengo un par de años que la planta ya está trabajando y toda la cuestión, y tengo informaciones de crecimiento de la demanda, ¿verdad? Y ahí es donde vamos a entrar en juego con lo que ustedes están haciendo ahorita, ¿verdad? Lo que les va a quedar de examen. Si yo tengo crecimiento de la demanda, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo tengo que también tener una visión a futuro de que muy probablemente si compro una máquina con la que quede muy al ras, ¿verdad? Con mi factor de producción, ¿verdad? Lo que va a suceder es que probablemente al cabo de un año o dos me va a tocar volver a comprar otra y voy a tener que hacer todo el proceso de venir, instalarla, hacerle espacio, cambiar el flujo de producción, etcétera, esto, lo otro, aquí, allá, y entrar en un dolor de cabeza de actividades que no planifiqué, ¿verdad? Por solo haber visto el muy momento inmediato, ¿verdad? De cómo está ahorita mi sistema, ¿verdad? Pero si vemos que puchica, la demanda va con todo corriendo hacia arriba, ¿verdad? Y mis proyecciones están que ya el otro año produzco otras 100 unidades y el otro año produzco otras 100 más, ¿verdad? Por hora, ¿verdad? Entonces muy probablemente me conviene más quedarme con una máquina que tenga mayor capacidad, aunque ahorita, en el momento justo de ahorita, yo esté desaprovechando el 40% de la capacidad, pero pueda que poco a poco, vea, en este año, a medida que voy creciendo, esa subutilización se va reduciendo. Y el otro año que voy a incrementar 100 unidades más de producción por día, vea, de acuerdo a mi demanda, entonces la subutilización se va a ir reduciendo todavía más. Vea. Entonces, muchos de los problemas que a veces suceden, vea, con las empresas es que planifican para ahorita, para dentro de un año. Vea. Y entonces, cuando vienen a darse cuenta y analizan realmente lo que pasó, al cabo de 2 años están en el mismo problema otra vez que no dan abasto. ¿Vea? Entonces, ¿qué les toca? ¿Vea? Les toca o aumentar los turnos de producción si es que no estaban trabajando a más turnos, ¿vea? Para poder aprovechar las 24 horas del día y producir más, o comprar más maquinaria y volver a modificar la planta de producción, ¿verdad? Entonces, ahí, como les digo, son esos, hay varios criterios pues ahí que vamos a tomar en cuenta a la hora de seleccionar el tipo de equipo que deseamos comprar, ¿verdad? Entonces, luego de esa pequeña reflexión que acabamos de hacer, vea, estamos en el hecho de que ya vamos a tener una dimensión de ese equipo, vea. Ok, esta máquina, esa sierra especial que estamos comprando, ocupa 2 metros cuadrados, vea. Y aquí por simplicidad le hemos puesto 2 metros a todo, pero realmente no va a ser así, vea. La sierra va a medir tanto, la mesa va a medir otra cosa, vea, si vamos a ocupar qué otra máquina extrusora, otra máquina fundidora, etcétera, van a tener diferentes tamaños. Entonces nosotros vamos a tener el área que ocupa esa maquinaria. ¿Vea? Vamos a tener el área que ocupa esa maquinaria. Luego, perdón, vamos a tener el espacio, si se fijan, para los desperdicios que ya habíamos hablado aquí, ya lo estamos tomando en cuenta también, cuánto espacio me va a llevar esos desperdicios y cómo calculo ese espacio de los desperdicios. Pues bueno, dependiendo de la cantidad de desperdicio que voy a sacar, vea, por unidad, por libra, por esto, por lo otro, vea, por cualquiera de los factores de producción que vamos a tener,
y por el flujo que voy a tener de producción, ¿verdad? No va a ser lo mismo, por ejemplo, que yo saque 0.5 metros cuadrados de desperdicio, ¿verdad? Por 20 libras de producción, pero es todo lo que voy a producir en el día, a que yo saque esos mismos 0.5 metros cuadrados de desperdicio por las mismas 20 libras de producción, pero voy a producir 300 libras al día. ¿Ya? Entonces ahí se nos empieza a aumentar la cantidad de desperdicio que vamos a tener. El espacio destinado para el operador, que este metro cuadrado que estamos destinando para el operador, ¿de dónde lo sacamos? Ah, ahí va a venir el otro trabajo que van a ir a hacer, ¿verdad? Que es buscar todas las normativas y leyes que tenemos asociadas al diseño de espacios de trabajo. Ahí entran las leyes de prevención de riesgos laborales, ¿verdad? Donde se definen las condiciones de trabajo que deben de tener las personas y cuáles son todas estas lineamientos, ¿verdad? Que tenemos para diseñar espacios de trabajo, ¿verdad? Y en sí otros elementos más, ¿verdad? Ahí podemos, por ejemplo, entrar a considerar normativas de inocuidad, si es que nos van a aplicar, las normativas estas de seguridad que ya estamos hablando, normativas de construcción, ¿verdad? Y una serie de cuestiones más, ¿verdad? Que puedan estar asociadas al diseño de nuestras áreas. Luego vamos a tomar en cuenta el espacio para los materiales también, ¿vea? Y eso, como hablábamos, va a ser proporcional al flujo, al volumen que yo tenga de producción en el día, ¿vea? Espacio de producto terminado, pues igual va a depender de cuánto produzca yo, ¿vea? Entonces, así voy a ir estimando cuánto espacio más o menos debo de tener por puesto de trabajo para poder manipular todo ese flujo de producción que yo voy a tener. Entonces, luego de haber estimado esa cantidad de espacio que yo debo de tener para cada uno de estos elementos, yo paso a sumar el espacio que tengo y lo multiplico, o más bien el espacio que requiero, y lo multiplico por el número de puestos de trabajo que yo tengo asociados. Con eso yo puedo hacer un cálculo bien a grosso modo de el espacio que yo requiero para mi planta de producción, ¿verdad? Y para el área de producción específicamente. Ahora, aquí habrá que tomar en cuenta algunas cuestiones que no se detallan, como por ejemplo, si hay pasillos, por ejemplo, entre áreas, ¿verdad? Entonces habrá que agregarle las dimensiones de los pasillos que vamos a ocupar. Si hay otras áreas específicas para ubicar otras cuestiones, ¿verdad? Que de repente digamos, mire, vamos a necesitar un área de inspección aquí también dentro del área de producción, entonces la vamos a poner y va a ser equivalente a tanto, ¿verdad? O de repente que por cuestiones de seguridad, digamos, mire, fíjese que esta máquina tiene movimientos bastante bruscos, ¿verdad? De repente o trabaja con altas temperaturas y entonces por ende no podemos dejar el pasillo tan cerquita. Entonces, además del espacio que requiere la máquina, le vamos a aumentar un factor de seguridad de tanto, ¿verdad? De espacio alrededor de la máquina para que no se puedan acercar, ¿verdad? Para que no vaya a haber ningún accidente. Entonces, esa área, ese espacio, se lo cargamos también, ¿verdad? Entonces, así vamos a ir agregando otra serie de espacios, de requerimiento de espacios más, ¿verdad? Por algunos factores extra que no solo sean las dimensiones de las áreas que requerimos, ¿verdad? Para la máquina y para el producto. No sé si queda claro esta parte de aquí. A mí me quedó como una pequeña duda, ingeniero. Los espacios que usted mencionó, como por Sí. ejemplo como pasillos o algo así que usted mencionó que debíamos agregarlos y que no se consideraban aquí en el cuadro, ¿en dónde más o menos los pusiéramos? Disculpe. Ustedes pueden agregar después
una línea extra, ¿vea? O sea, hacen su descripción de cada uno de los espacios, ¿vea? Por los puestos de trabajo que tienen, ¿vea? Y después pueden agregar otra línea donde digan, se va a agregar que tanto por ciento por área de pasillo, ¿vea? O si ya lo calcularon ustedes y ya hicieron, claro, esto va a ir amarrado con una maquetación que ustedes van a ir haciendo, ¿vea? Con un dibujo, ¿vea? Un plano donde ustedes ahorita solo tienen, con esto tienen el requerimiento de área bruta, ¿vea? Es decir, lo cabal, lo que ocupa la máquina, cabal, lo que ocupa el espacio de las materias primas, etcétera, ¿vea? Pero eso ya cambia a la hora que yo lo empiezo a distribuir en el plano de producción, ¿vea? Porque pongo esto aquí, pongo esto acá. De repente, si ya me dan el área en la que voy a trabajar, pues tengo que ver si cabe, ¿vea? Y entonces de repente puede que me quede un espacito ahí libre donde yo diga, ah, no, aquí ya no cabe nada, entonces ni modo, lo voy a tener que dejar pelón, ¿vea? O va a servir para almacenar otra cosa. Entonces, todas esas consideraciones ustedes las van a ir viendo para la hora de diseñar los pasillos, ¿vea? Y entonces ustedes pueden que digan, no, solo va a haber un pasillo central, ¿vea? Que vaya en medio de la producción y por ahí se van a movilizar todos. O va a haber un pasillo central grande y van a haber otros pequeños donde van a ir alimentando, ¿vea? Para que haya todo el flujo de materiales. ¿Vea? Eso va a depender de cómo ustedes vayan definiendo su proceso, pero entonces de ahí ustedes ya al empezar a hacer un diseño, ¿vea? Del área, ustedes pueden decir, ah, bueno, los pasillos estos van a medir tanto, van a tener tanto de ancho porque solo es para circulación de personal, estos son para circulación de montacargas o por ejemplo de alguna carretilla, etcétera, entonces los voy a dejar de tanto y ya empiezan a sacar su cálculo de pasillo, ¿vea? Y al final les sale, por ejemplo, que van a tener 300 metros cuadrados para pasillos. Entonces vienen ustedes, lo agregan ahí al final de la tabla, pasillos, ¿vea? Tanto por ciento, ¿vea? Área de tal cosa, tanto por ciento, y así sucesivamente, ¿vea? Todos los extras ustedes lo pueden ir agregando en un anexo a esa tablita, ¿vea? Para poder tener justificado, ¿vea? El espacio que ustedes están dedicando para el área de producción. Ok, ingeniero, gracias. Perfecto. No sé si hay alguna otra duda con respecto a esto. Bueno, si estamos claros con eso, ¿les parece? Tomamos 5 minutos y terminamos de ver lo que concierne a esta parte, ¿vea? Del diseño de áreas de producción. Vale, perfecto. Entonces, tomamos 5 minutillos solo para estirarnos, echarnos un café o comernos ahí un pan rapidito y de ahí seguimos, ¿vea? Con la presentación esta.